Ya, chicas, nosotras resolvimos la guía número 1 que se hace en el cuaderno. Esa clase la grabé. Para quienes no estuvieron en esa clase, no se preocupen, porque se las voy a mandar para que puedan verla en su computador o en el celular. Así que no hay problema con eso. Vamos a la guía número 2. La guía número 2, la tarea número 1 que debían hacer ustedes en su cuaderno, es investigar acerca de los siguientes conceptos, ¿ya? Sobre qué es un reportaje interpretativo, qué es la intención comunicativa, qué significa el registro formal e informal del lenguaje, cuáles son los elementos lingüísticos y qué significa cuando te preguntan sobre el tema. Bien, vamos al concepto número 1, que se llama reportaje interpretativo. El reportaje interpretativo es un tipo de texto periodístico, ¿ya? Pertenece al género mixto o también llamado género híbrido. ¿Por qué se llama género mixto? Porque este tipo de texto contiene tanto información como opinión. ¿Se entiende? ¿Si hay Sí, alguna duda profe, con sí se eso? entiende. Súper. Ya, perfecto. No así como la noticia, que pertenece al género informativo, porque solamente nos entrega hechos, sin ninguna opinión. El periodista en la noticia no entrega su perspectiva personal, sino que nos entrega hechos. Ese es el género informativo. Después se encuentra el género mixto, donde se entrega información, pero a la vez también se entrega opinión. Y por otra parte está el género de opinión, que está la columna de opinión, el artículo de opinión, donde directamente el autor del texto, el emisor, entrega su punto de vista todo el tiempo. El reportaje interpretativo se ubica al medio en el género mixto. Entrega información y a la vez va entregando también una perspectiva personal con respecto a lo que se está entregando. Como bien ustedes saben, el reportaje es un texto extenso, es un texto que requiere de investigación por parte del periodista. Eso en cuanto al reportaje interpretativo. En cuanto a la intención comunicativa, chiquillas, todo texto tiene una intención comunicativa. Puede ser esta convencer, informar, persuadir, disuadir, formar opinión, educar, etc. La intención comunicativa es la finalidad que tiene el texto. Eso es todo. En cuanto al registro formal e informal del lenguaje, tiene que ver con cómo se entrega esta información, con qué tipo de vocabulario, palabras, expresiones. Bien, entonces les estaba contando que el registro formal e informal tiene que ver con cómo se expresa el vocabulario, el lenguaje, la forma de expresarse. Ya, el registro formal no admite muletillas ni expresiones propias del lenguaje informal, por ejemplo, los garabatos y otras expresiones. El informal es un lenguaje más coloquial, más del día a día, más simple, más directo. ¿Ya? Este concepto lo vamos a analizar bien en el texto que vamos a leer. Los elementos lingüísticos tienen que ver con el lenguaje, con las palabras, con las expresiones que se ocupan en un texto. Esos son los elementos lingüísticos, las palabras, las expresiones, el cómo se expresa el emisor en su texto. ¿Ya? Y por último está el tema. El tema es el concepto más sencillo de todos. El tema es, ¿de qué se habla? Responde a la pregunta, ¿de qué se habla? Sobre algo. Exacto, sobre algo. Es una respuesta sencilla, es de una línea, porque el tema es súper acotado. Una Es pista para como de qué se va a ¿sí? tratar. Exacto. ¿De qué se habla? ¿De qué se trata? Una Sobre un pista, asunto. muy bien, un asunto. Una pista para encontrar el tema de un texto es el título. Típica pregunta de alternativas, de ensayo, de alguna prueba estandarizada. ¿Cuál es el tema que aborda el texto anterior? Entonces una pista importante es leer el título. Y lo más probable es que la alternativa correcta sea una muy parecida al título, con otras palabras. Entonces, es una pista importante para que tengan en cuenta. Esos son los conceptos de esta guía número 2 que se hace en el cuaderno. ¿Tienen alguna duda, chicas? No, ninguna, profe. Perfecto.
Si van teniendo dudas mientras yo hablo, me interrumpen, me preguntan, para que estemos todas súper claras con lo que se viene. Esa es la tarea número 1. Luego la guía les pide una tarea número 2. Esa tarea consiste en que ustedes lean la página 14. La página 14 muestra información sobre la expansión del Imperio japonés y algún recuadro anaranjado y una pregunta que se ubica al lado izquierdo del libro. Eso lo tenemos que leer para prepararnos hacia la próxima lectura, que es este texto periodístico mixto. Vamos a leerlo para prepararnos para nuestra lectura del reportaje. Recuerden que el reportaje que se viene ahora es un reportaje interpretativo, o sea, se entrega información y a la vez se entregan perspectivas personales del autor. Ya, bien, vamos a leer entonces. Expansión del Imperio japonés. Aquí nos enseña la gráfica que el color burdeo corresponde al territorio del Imperio japonés entre 1870 y 1895. Después el otro color nos indica ocupaciones entre 1895 y 1930, y finalmente el verde en 1930 y 1942. O sea, vemos que el Imperio japonés se expande significativamente. Vamos a ver qué pasa en esa época donde este imperio se expande. Al inicio del siglo XX, Japón era un imperio con importante desarrollo industrial y comercial. Su posición dentro del contexto asiático era dominante, especialmente con su poderío militar. Esto le permitió llevar a cabo una política expansionista entre 1895 y 1942. Este imperio tuvo tácticas, veamos cuáles son. En 1936 firmó con Alemania el Pacto Antikomintern de carácter anticomunista, al que luego adhirió Italia y que dio forma al eje Berlín-Roma-Tokio. En 1937 invadió China para extender su territorio. Este conflicto se agudizó durante la Segunda Guerra Mundial y se conoció como la Guerra del Pacífico. En 1941 el Imperio japonés atacó por sorpresa la base estadounidense Pearl Harbor. El objetivo era destruir parte del poderío naval de Estados Unidos. Tenía en el Océano Pacífico y así evitar su intervención en los objetivos del sudeste asiático que Japón planeaba invadir. O sea, Japón quería arrasar con todo el territorio. Luego a la derecha nos muestran un recuadro que es anaranjado, veamos qué dice. Dice, aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el número total de víctimas, se estima que durante la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones de personas. Aproximadamente la mitad de esas víctimas fueron civiles que perecieron a causa de los bombardeos y las masacres realizadas en China y en el sudeste asiático por los japoneses y en Europa por los nazis. Bien, chiquillas, eso como contexto histórico. Ahora vamos a pensar antes de leer el texto y vamos a responder esta pregunta que yo se las voy a hacer a ustedes y la idea es que me respondan. ¿Cómo creen que reaccionaría un soldado al saber que la guerra en la que lucha ha concluido? Aliviado. Ya, Profe, dígame. yo contesté esa pregunta, pero no sé si está bien. A ver, ¿qué puso? Yo puse que reaccionaría súper bien porque podría ver a su familia y sobre todo aquella época que los soldados se despedían de su familia y no sabían si podían volver o no. Claro, muy buena respuesta. Súper. ¿Quién puso otra respuesta? Alivio, esperanza porque va a ver a su familia, como decía la compañera. Bien, en general yo creo que las respuestas son similares. Una persona que está frente a la guerra, frente a la muerte, que termine ese proceso, finalmente es un alivio. Bien, es una pregunta extraña, y cuando leamos el texto nos vamos a dar cuenta por qué. Bien, vamos a leer entonces el texto teniendo en cuenta este contexto histórico de los japoneses, su afán de expandirse. Vamos a leer el texto, que es un reportaje, ¿ya? Dice así. Hiro Onoda, el soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado hace casi 30 años. Estuvo décadas en la selva convencido de que la Segunda Guerra Mundial aún no terminaba. Ni los anuncios con megáfono ni los mensajes lanzados por avión podían convencerle de lo contrario. Creía que era una trampa del enemigo para capturarle. O sea, ¿qué le pasó a este soldado? Que se sintió perseguido. Ya, pero ¿por qué? Sintió que la guerra aún no terminaba, po, Yo luchando. y, ¿Ya? y quería seguir luchando.
Ya, pero había terminado, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues, Claro, sí entonces, terminó. pero él no creía que eso había ocurrido. Veamos qué pasa. No. Y estuvo, imagínense, décadas pensando que estaba en guerra y no estaban en guerra. Vamos a ver qué pasó con esta persona. Dice, la Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más trágicos de los que se tenga recuerdo en la humanidad. Se estima que alrededor de 60 millones de personas perdieron la vida, siendo la mayoría de ellos civiles o víctimas colaterales. Colateral, veamos qué significa. Afectado accidentalmente por una intervención militar. O sea, murió gente inocente, murió gente que ni siquiera estaba en la lucha. Del enfrentamiento entre las grandes potencias. Es la guerra más sangrienta que alguna vez se ha registrado en el mundo y tras ella se esconden historias increíbles. Fíjense que esta parte está con negrita, está destacada. Y aquí también vemos que se destaca en el texto. Sigamos leyendo. Es que parece ser que las guerras llevan al ser humano al límite en todos los sentidos. Persistencia, creatividad, crueldad y miedo. Así que si usted no ha estado en una guerra, siéntase afortunado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón destacó por el fanatismo de sus combatientes, siendo famosos sus pilotos kamikazes. En aquel entonces el país era un imperio y los japoneses podían llegar muy lejos a fin de no fallar a su emperador. Un caso emblemático es el de Hiro Onoda. Su historia parece sacada de una película. Este soldado pasó casi 30 años escondiéndose en la selva, luchando contra los habitantes de la isla Lubang, Filipinas, sobreviviendo para seguir combatiendo como podía. Esta selva le vio envejecer y luchar junto a otros 3 soldados para terminar en la absoluta soledad, acompañado únicamente de su férrea disciplina nipona. Estaba dispuesto a morir por su país aunque tuviese que esperar incontables días y batirse con enemigos imaginarios. Él, junto a sus 3 compatriotas, estaban convencidos que la guerra continuaba, pese a todos los mensajes que se les enviaban para convencerles de que había terminado. Los megáfonos y los folletos lanzados por avión no surtían efecto. Para ellos era una trampa del enemigo, por las que no se separaban de sus antiguos rifles y sus granadas. Sácame una foto. Convivir en una isla con soldados que creen que están en la Segunda Guerra Mundial es una situación que dista de ser segura, pues los habitantes eran fácilmente percibidos como enemigos. Sí, los atemporales guerreros terminaron con la vida de unas 30 personas, una treintena de personas, en una variedad de enfrentamientos. Uno de los soldados optó por rendirse en el año 1950, los otros 2 murieron de enfrentamientos con la policía en 1954 y 1972, mientras que el incansable Hiro quedó solo, reparando su uniforme que se destruía con los años, fabricando su propio calzado y sobreviviendo a punta de cocos, bananas, arroz y vacas robadas al enemigo. Para la fortuna de Hiro, en 1974, el explorador japonés Norio Suzuki se propuso la siguiente meta: encontrar a Onoda, que es este soldado que cree que está en guerra, a un panda y al mítico Yeti, en serio, en ese mismo orden. Al parecer el explorador podía ser tan disciplinado como el extraño soldado, porque viajó hasta la isla de Lubang en su busca y sorprendentemente lo encontró. Hiro le apuntó con su arma y el explorador, habiendo previsto esta tensa situación, dijo las palabras correctas. Onoda-san, el emperador y la gente de Japón están preocupados por ti. Norio le explicó lo que estaba ocurriendo, pero Onoda se negó a salir de allí mientras no fuera autorizado por su superior. El mayor Yoshimi Taniguchi, que ya era un anciano, viajó a encontrarse con el leal soldado y en una emotiva ceremonia le liberó de décadas de guerra. Además, el presidente de Filipinas le indultó por las personas muertas. Al fin y al cabo, el pobre hombre estaba en modo guerra. Regresó a su país encontrándose con un mundo totalmente diferente al que había dejado atrás. Salió siendo un veinteañero, regresó teniendo más de 50 años. Debió haber sido como un viaje en el tiempo. Fue recibido como un héroe, compensado económicamente, incluso firmó un millonario acuerdo para que un escritor fantasma relatara su historia. En el libro Luché y sobreviví, mi guerra de 30 años, en su versión en español. Ahí no leí en inglés porque mi pronunciación. No le gustó el Japón que encontró a su regreso, calles llenas de vehículos, televisión y modernidad. Tal vez demasiado para un hombre que pasó tantos años junto a la naturaleza. Hiro se casó
y vivió gran parte de su vida en libertad en Brasil, teniendo su propia granja alejado de la acelerada vida de la ciudad. Regresó a Japón a vivir sus últimos años y fundó una escuela para enseñar sobrevivencia. Murió a los 91 años, según sus palabras, siendo afortunado por haber cumplido su deber. ¡Ah! Y de paso, la historia del explorador que encontró a Hiro Onoda también es muy interesante. Efectivamente, después de su primera hazaña, logró encontrar un panda, pero murió en una avalancha en los Himalayas, siguiendo un objetivo aún más difícil de sacar, que sacar el hilo de la isla, encontrar al Yeti. Ahí termina el texto, chiquillas. Antes de continuar con la actividad, ¿alguna duda con respecto al texto? ¿Queda claro? Yo, profe, ¿a qué se refiere un escritor fantasma? ¿Quiere decir anónimo? ¿En qué parte dice en el último párrafo? No sé, son muchos. Dice, firmó un que millonario acuerdo para que un escritor fantasma relatara su historia. Debe ser eso. Anónimo. Se refiere sí, a es anónimo, Sí, como quien no es conocido. exacto, sí, muy bien. Ah. ¿Se dan cuenta el tipo de lenguaje que utiliza el autor? Es un periodista que escribe distinto a como estamos acostumbrados a leer un reportaje. Usa diferentes estrategias para generar el efecto en el receptor. Entonces, todas las preguntas que se vienen a continuación tienen relación con lo que produce las emociones o lo que transmite al receptor del texto. Que somos, en este caso somos nosotras. Entonces vamos a responder las preguntas que aparecen en el libro. Número 1, vamos a responder. Recuerden que estas preguntas tienen que estar en su cuaderno y evidentemente la respuesta es igual. Número 1, el emisor del reportaje emplea algunos signos propios del registro informal. Analiza el uso de los siguientes recursos. Aquí aparece un fragmento del texto para que analicemos por qué ocupa este tipo de lenguaje. Suzuki se propuso la siguiente meta: encontrar a Onoda, un panda y al mítico Yeti. En serio, en ese mismo orden. El presidente de Filipinas le indultó por las personas muertas. Al fin y al cabo, el pobre hombre estaba en modo guerra. ¿Con qué intención este autor, este periodista, usa la locución en serio, o sea, la frase en serio, y la expresión modo guerra en el reportaje, que son expresiones informales? ¿En serio? En modo guerra. O sea, como afirmando que estaba en modo guerra, algo así. Claro, quiere afirmar lo que está diciendo anteriormente. ¿Y por qué escribe modo guerra? Es una expresión informal, estaba en modo guerra. Estaba como alerta, como que su vida lo vivía expectante a una guerra. Ya, perfecto. Pero ¿por qué lo dice de esa manera y no lo expresa de una manera más formal como lo estás diciendo tú? ¿Qué querrá lograr con esas expresiones Yo informales? creo que lo dice así para que otras personas lo entiendan mejor. No sé. Claro, sí, para que sea mejor entendido, para generar cercanía, puede ser. Yo creo que él lo decía así como que encontraba que él estaba como mal de la cabeza o algo así. O sea, si a mí me dicen eso, así como, bueno, al fin y al cabo él estaba en modo guerra. Exacto, como dando su ¿O opinión, no? sí, como dando su opinión con respecto a lo que estaba haciendo el hombre. Sí, mira, tiene Claro. varias intenciones, claro, hacer un texto más cercano, reafirmar lo que está diciendo y también dejar entrever su opinión, porque recuerden que este es un texto mixto, entrega información y a la vez también entrega perspectiva personal. Entonces, todo eso que nombramos corresponde a la intención que tiene el emisor para ocupar ese tipo de expresiones. Entonces, usted escribe, la intención que tiene el emisor es de entregar un mensaje más cercano, reiterar las ideas y entregar su opinión. Eso es todo. Usted escribe en una línea o dos su respuesta de la pregunta 1.1. Luego dice, en la 1.2, ¿qué efecto en el tratamiento del tema tiene esa elección lingüística del emisor? ¿Qué efecto tiene? Una mejor comprensión. Una mejor comprensión, también puede hacer más entretenida la lectura, como que da la impresión como que estamos conversando con él, como un diálogo más informal, en serio, en ese mismo orden. Así, esa expresión ocupa una expresión que uno ocuparía en la oralidad, conversando con alguien de algún tema. Entonces, claro, hace que sea más
entendible el texto, hace que sea más entretenido, más dinámico, porque de alguna forma uno siente que se está dirigiendo a uno, ¿cierto? Y que utiliza un vocabulario también más cercano a lo que uno entiende. Entonces, el efecto, hacer más entendible el texto, hacerlo más cercano, hacerlo más entretenido, ese efecto tiene, ¿ya? Se dan cuenta que todo texto tiene un efecto, no solamente la literatura, también los textos no literarios como este también tienen un efecto, y que también nos vamos a enfocar en ese efecto de este tipo de texto. Luego en la pregunta 2, dice, registra las palabras empleadas para describir a los soldados japoneses. Luego responde, ¿qué percepción se quiere generar en el lector sobre estas personas? Entonces lo que hay que hacer, ir al texto y buscar en qué momento, en qué párrafo se refiere a los soldados, qué adjetivos, cómo los describe en el fondo. Cuando dice que había 3 soldados y ¿Sí? después se murieron los 2, una cosa así, y quedó solamente el hombre que se hizo historia, por decirlo así. Yo recuerdo que en una parte decía que eran fanáticos, que eran fieles, mira, que eran sobrevivientes, Ah, y aquí dice convivir en una isla con soldados. ¿ya? ¿Sí, eso? Sí, pues ahí nombra a los soldados, pero tenemos que encontrar también las características que nos entrega de los soldados. Mira, aquí, Ahí leal dice, uno de soldado. los soldados, eso. Uno de Mira, los soldados optó por rendirse en el año 1950. Ahí empieza a hablar de los soldados. perfecto, ¿cierto? Mira, aquí encontré un adjetivo, leal soldado. O sea, en el fondo, ¿este texto habla bien o mal de los soldados? Los trata como gente honorable, Claro, como héroes. Mira, claro. héroe dice acá, que son leales, que son fanáticos, que son de palabra. Entonces, vamos a ver, vamos a la pregunta. Dice, registra las palabras empleadas. Bueno, encontramos leal, encontramos que son héroes. Luego responde, ¿qué percepción se quiere generar en el lector sobre estas personas? ¿Se quiere generar una percepción positiva o negativa de estos soldados? Positiva. Positiva, exactamente, porque son puros adjetivos positivos. Y a pesar de que nosotros sabemos que los soldados matan, que se infiltran, que están al acecho, a pesar de que nosotros sabemos eso, se muestra solo una perspectiva del soldado, como una visión de honor, de palabra, de lealtad. ¿Ya? Así que eso sería la pregunta 2. Una percepción positiva. ¿Y qué palabras? Lealtad, héroe. Y seguramente hay más que ustedes van a descubrir porque tienen que revisar el texto cuando se corte esta clase. Luego, en la pregunta 3, dice, fíjate en los adjetivos, sustantivos y verbos que utiliza el emisor para describir a Onoda. ¿Qué cualidades del soldado destaca de este hombre que cree que está en guerra? Que siempre, fue leal. Exacto. Y que Fue fue leal leal. siempre, toda su vida, mejor dicho. ¿Sí? Leal, una persona de palabra, que, mira, que cumplió su deber y que era un afortunado por haber cumplido con su deber. O sea, imagínate lo que nos está diciendo, que pasó 30 años creyendo que estaba en guerra, pero de todas formas es un afortunado por haber cumplido con ese deber de servir a la patria en esta guerra. Con estas palabras, estas cualidades, ¿qué visión de Onoda busca transmitir con la elección de esas palabras? ¿Qué quiere transmitir de él? Que Que lo mismo que se lo rindió. anterior, profe. Sí, muy parecido, ¿cierto? Era un héroe, que siempre fue leal. Es casi lo mismo. Que Sí, como que cumplió su rol, exacto. su función. Exacto, muy bien, claro. En el fondo habla de los soldados en general, muy bien, pero destaca en Onoda que cumplió su función, su deber, que fue leal. Bien. Ahora, yo, si soy más crítica con la lectura, a mí este autor de este reportaje me puede
quiere tener la finalidad de decirme que él fue un buen soldado, pero yo, si soy crítica, puedo decir que fue ridículo, porque imagínate, Obvio. le Se pasó decían como que 20 años. ¿Cuántos años se pasó? Como 30, 20 años. 30 30, años, exacto. 30 años. ¿No? Y yo podría pensar mal de él porque mató a gente que vivía en esa isla, gente inocente, entonces me entregan una imagen positiva de alguien que mató y que no creyó que la guerra había terminado. Entonces, nos entregan una visión, pero también hay otra visión que en el fondo nos dejan de lado. Está la positiva y la negativa. Exacto. Hay Aquí, dos versiones. muy bien. La Profe, visión pero encuentro Depende de cómo ver la persona. que exacto. cada uno puede verlo, porque por ejemplo yo, a pesar de que me diga que es muy honorable, yo no encuentro nada positivo en él, como que no. Exacto. O Esa es sea, una yo lectura. no veo la guerra como algo positivo, entonces como que él para mí se volvió como loco o Claro. algo así, yo encuentro que no. Claro, mi visión particular es también porque se volvió loco, pero el texto, si se Se fijan, volvió entrega. obsesionado. Exacto. Igual. El texto entrega otra visión, entonces nosotros tenemos que ser capaces de Hay darnos como cuenta. dos maneras de interpretar el texto. Exacto. Pero ojo, que la pregunta dice, ¿qué visión se busca transmitir en el texto? No tienes que dar tu visión, tienes que dar la visión del texto. Y recordemos que la visión del Entonces, visión texto positiva, es pues, visión profe. positiva, exacto. Ojo, muy bien. No confundir con lo que nosotros pensamos, sino leer bien la pregunta, es la visión que nos entrega el texto. ¿Ya? Claro. Luego la pregunta 3.3 dice, comenta en grupo, o sea, vamos a comentar ahora. ¿Qué opinión sobre la... Bueno, esto ya lo conversamos, como que nos estamos adelantando harto a las preguntas, pero eso es muy bueno. ¿Qué opinión sobre el actuar del soldado te formaste al leer el reportaje? ¿Qué elementos del texto te conducen a esa opinión? Bueno, yo ya di mi opinión, que pienso que fue un tonto. Pero, ¿y por qué? Porque se obsesionó, porque mató a gente. ¿Ustedes qué piensan de él? ¿Creen que fue heroico? Porque alguna de ustedes puede pensar que sí, que lo fue. No sé, yo por mi lado tengo como dos visiones de él. Que él siempre mantuvo su lealtad así, y lo otro es que igual se sintió perseguido por 20, 30 años. Bueno, también yo podría decir algo positivo, puedo destacar que sí, igual admiro la perseverancia. Sí, puede ser un aspecto positivo, pero en general a mí la opinión que tengo no es muy buena, porque creo que la lealtad tiene que estar primero con la vida, con el ser humano, no con una patria o con un jefe, un comandante. Profe, Dígame. es que yo encuentro, por ejemplo, yo estoy o sea, como que no lo apoyo, ¿Ya? pero en realidad tampoco siento que le podamos echar la culpa porque precisamente porque se volvió así, se obsesionó y como que enloqueció, él cree que está haciendo algo como que corresponde en el momento, entonces tampoco como juzgarlo a él, sino la acción que tomó así inconscientemente, eso es lo que yo juzgo. ¿Y a quién tendríamos que juzgar entonces? A Claro, nadie, él en el fondo es una su víctima locura. de las circunstancias, de un contexto, quizás de los líderes Claro. puede De ser. los líderes, de las personas que Exacto. no. Claro. Por Como ejemplo, si del- él no hacía eso, me imagino que no se lo podrían matar o decirle cosas. Claro, puede Es ser como que tiene que... que seguir órdenes. Exacto. Entonces las personas que dan las órdenes tienen una responsabilidad política enorme. El emperador, los que lideran. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que es la 4. Dice, el reportaje destaca en negrita diferentes enunciados. Revísalos y luego responde. ¿Por qué el emisor habrá escogido destacar esas ideas? ¿Qué piensas que busca lograr? Vamos a ver qué palabras en negrita nos pone el emisor. Aquí, más arriba. Aquí. Tras ellas se esconden historias increíbles. Casi 30 años escondiéndose en la selva. Estaban convencidos de que la guerra continuaba. Terminaron con la vida de una treintena de personas. Hiro quedó solo reparando su uniforme que destruía con los años. Se negó a salir de allí mientras no fuera autorizado por su superior. Firmó un millonario acuerdo para que el escritor fantasma relatara su historia.
¿Por qué creen ustedes que destacó esas ideas, esas expresiones? Algo Son como que- las más importantes. Claro, exacto. ¿Y por qué son las más importantes? O sea, porque nombra la cantidad de años que él estuvo, de que su uniforme se desgastaba. Claro. Es más, si yo solamente, sin leer todo el texto, si yo solamente hubiese leído esas expresiones, esas líneas, yo perfectamente me hubiese enterado de qué se trata el texto. Por lo Sí. tanto, tiene mucha razón, tiene que ver con la importancia de lo que acaba de narrar este emisor. Muy bien. ¿Y qué piensas que busca lograr? ¿Darle importancia? ¿Qué más podría querer este emisor, este periodista? Darle fama, ¿no? Bien, Vamos. exacto. Que sea Sí, conocido pues, su nombre. Entonces, destaca las características de él y lo que pasó con esa persona. ¿Qué más piensan ustedes creen que... De que lograra que el supuesto narrador que decía ahí fantasma, que lograra que su historia como que se conociera. Claro, Más destaca adelante. eso en Iba a el... decir de niño A ver, pero esa parte... que se conociera Ah, sí, la historia de Historia que conociera. exacto. Ay, no, Esa fuera parte conocido. también está en negrita, sí. nosotros por nuestro lado no conocíamos una historia así. Claro, Y con la ayuda de él conocimos al soldado. exacto. Y destaca lo más importante de ese soldado. Bien. Ujú. Vamos a la pregunta 4.2. ¿Cómo influye esa elección del emisor en tu lectura? Cuando ustedes íbamos leyendo, ¿cómo influyó que esté destacado eso en negrita? ¿Qué les pasó en su lectura, en su comprensión del texto? Es como lo que me marcó de la lectura. ¿Ya? como lo Las importante. letras se ven más negritas, las palabras que dice son las más importantes, son Claro, más destacadas. que uno le preste más atención Sí, y por el- trate de recordar esa información porque como está destacada, uno dice, debe ser importante, tengo que recordar para seguir entendiendo el texto. Ya tiene que ver con la importancia y con la retención del lector. Ya Es recuerden más que fácil que se guarde la exacto, información. más fácil que uno memorice cuando está destacado. Por Y eso, además es como más llamativo. exacto. Muy Entonces, bien. como uno cuando va a leer no sé, un texto, lo primero que ve son las letras negritas, o lo más grande, entonces siempre pasa. es Como el negro más, primero. lo primero que se lee. Exacto, si uno no quisiera leer todo el texto porque da lata, que no quiero saber de qué se trata, no quiero leerlo entero, voy a las partes que están en negrita y me entero igual de qué se trata el texto en términos generales. Ya entonces influye la lectura rápida que uno quiere realizar en el texto. Muy bien. Después, en la pregunta última, 4.3, ¿por qué dos de los enunciados están destacados en rojo? ¿Por qué hará esta distinción? Veamos por qué está en rojo. Creo que son dos enunciados solamente que están en rojo. Aquí. Las guerras llevan al ser humano al límite en todos los sentidos. Está en rojo esa parte. Y luego hay otra parte que está en rojo que lo estoy buscando. Dice, tal vez demasiado para un hombre que pasó tantos años junto a la naturaleza. ¿Por qué esas dos expresiones son distintas a las otras y las destaca en rojo? Porque Porque quiere transmitir un mensaje detrás de esas palabras. ¿Ya? ¿Qué dicen las demás compañeras? hace reflexionar como que las situaciones como en las que están en apuro te llevan a hacer cualquier cosa descontroladamente y te pueden llevar como aquí como al personaje que lo llevó como un descontrol y pasó los 30 años en guerra. Claro. O sea, Como que ustedes... Pro- Sí. Profe, A ver. la Sí. primera que usted dijo era como las historias que tenían como el fondo que tenía, o sea, que la Segunda Guerra Mundial tenía como que otras historias pasadas. Decía la primera. Dice, las guerras llevan al ser humano al límite en todos los sentidos. No, pero usted había nombrado otro. La otra frase que Detrás está en de la historia. roja es la que está por aquí y dice, tal vez demasiado para un hombre que pasó tantos años junto a la naturaleza. Son dos expresiones, frases que están en Ya. rojo. Las compañeras decían que quiere entregar un mensaje y otra compañera decía que quiere hacer reflexionar. Claro. ¿Alguna otra idea? Por eso. Exacto, miren, justamente esas dos frases son la perspectiva
del periodista, es su punto de vista, y su punto de vista nos entrega evidentemente un mensaje y que nos hace reflexionar. O sea, muy correcto lo que dicen las compañeras, es la opinión directa del emisor del texto. Entonces lo destaca con rojo porque es lo que opina él. ¿Ya? ¿Con qué intención hará esta distinción? Ustedes lo dijeron, con la intención de que reflexionemos, con que recibamos su mensaje propio, porque es un texto mixto que entrega información que él investigó y también entrega su propia opinión. Entonces hace la distinción con ese color rojo. Bien, chiquillas, miren, esa era la actividad exclusivamente del libro, pero había otra actividad que yo les había puesto. Ya, la otra actividad consiste, voy a achicar para que veamos. Yo les presento acá 3 obras literarias, que una película y 2 series, que hablan de guerra, de lucha de pueblos, de enfrentamiento. ¿Ya? Está Spartacus, ¿conocen Espartaco también? ¿Conocen esa serie? ¿Serie? Sí. Sí. Sí, es una serie que está en Netflix. Conozco Vikingos. Está Vikingos y está la película Troya. Entonces la actividad consistía, yo les daba estas imágenes como ayuda para que ustedes respondan esto. Dice, investiga sobre una película, novela o serie de televisión que trate sobre guerra. Ustedes tenían que ahí investigar, preguntarle a algún familiar, a alguna amiga, a alguna compañera, oye, ¿qué película, qué serie, qué novela, qué cuento se trata de guerra? Profe, Dígame. ¿no se podría hacer de los mismos ejemplos que usted puso? Sí, se puede, ¿Investigarlo? por supuesto. Ah, ya, bueno. Exacto, sí. Yo les puse estos ejemplos, pucha, la profe puso estos ejemplos. Me llama la atención, Espartaco. Ahí busco de qué se trata y respondo la pregunta. O Vikingo, o Troya, que es una película muy buena. Ya, entonces yo investigo sobre estas películas o estas novelas o estos cuentos y respondo. ¿Quiénes luchan y por qué? Por ejemplo, yo, no sé, pues yo les puedo contar sobre un cuento que trata sobre la lucha entre los indígenas y los españoles que vienen a invadir Profe, ¿puede ser cualquier tipo de guerra? cualquier tipo de lucha entre pueblos, entre personas. Exacto, sí. Entonces, Profe, también sirve Jojo Rabbit. No sé si la ha visto. sí, la profe Doris me comentó de esa película. Muy, Sirve. muy buena. Es que es demasiada risa porque se burlan de los nazis. Sí, es una película irónica. Entonces tú, como ya la viste, Obvio. puedes... Porque eso habla de guerra. ¿Cuál eso es? La Segunda Guerra Mundial. No sé qué. Muy bien. Entonces, usted responde la pregunta 1. ¿Quiénes luchan y por qué están luchando? ¿Desde qué punto de vista se cuenta la historia? O sea, el cuento que yo les comento que estoy inventando puede ser desde el punto de vista del indígena, porque nos cuenta en primera persona cómo se siente atacado por los españoles. O bien puede ser un cuento contado desde los españoles, porque cuenta cómo ataca a los indígenas para domesticarlos, para evangelizarlos, para educarlos en el fondo. Entonces, ¿desde qué punto de vista usted cuenta? Se cuenta desde el punto de vista de tal personaje, de tal pueblo, porque, brevemente, ¿con qué intención es esta actividad? Para que ustedes se den cuenta que toda historia está contada desde una perspectiva, y esa perspectiva tiene un efecto en el lector. Si la historia me la cuenta un indígena, yo voy a empatizar con ese indígena y con su sufrimiento. Voy a creer esa visión y voy a estar de su parte. Lo que les contaba en la mañana, lo que me pasó con You, la serie, que yo estaba de parte de un psicópata asesino. Y es porque la perspectiva de la historia está desde él. Entonces uno se va encariñando con su persona, con lo que hace, con lo que dice. Se va incluso enamorando. yo llegué a pensar, ¡ay, qué rico conocer a él! Para que se deshaga de todos mis problemas. Para que asesine a todos los que me causan problemas. No, mentira. Pero no, en un momento como que se me pasó por la cabeza. Pero imagínense la importancia de la perspectiva y el efecto que causa en uno. Ahí uno se da cuenta que uno hace el pacto lector y que el efecto estético Sí. realmente se lleva a cabo.